Ramiro hablaba a través de sus sueños, aunque para su esposa, aquellos sonidos guturales fuesen un dialecto ininteligible e imposible de descifrar, y por tanto, decidió despertar a Ramiro aquella noche en concreto. Ya que desconocía si aquellos sueños eran sueños o pesadillas, evitando con ello que su marido sufriese sin necesidad, pero tras despertarlo Ramiro le confesó que aquel era el sueño más maravilloso que había tenido en su vida. Lamentándose por el exceso de preocupación de Yoli, ya que su trance onírico tenía que ver con ella y con una maravillosa aventura en el circo. Entonces, Ramiro quiso recuperar sensaciones y pudo reengancharse a la placentera aventura de su descanso tras quedarse dormido una vez más. Trasladándose a un caluroso verano de hace muchísimos años, aunque Ramiro sintiese que tenía la edad de su tiempo presente, aquel día en que el estío se cebaba con los animales del circo. Por tal motivo, decidieron despegar las carpas e incrustar las estacas en la centroeuropea Hungría, pero antes de recalar en el país magiar, recorrieron pueblos y ciudades con el mayor espectáculo del mundo. Hasta que se asentaron en la gran llanura húngara, concretamente en el Valle del Pusta. Las caravanas tomaron su planicie como cuartel general debido a que quedaban en el punto perfecto entre los pueblos que serían visitados por aquellas fechas. Aquel enclave era de ensueño, tremendamente hermoso, ya que poseía una estepa de pasto sequío donde centenares de caballos galopaban salvajes por la imponente lejanía, desde el Danubio hasta la frontera oriental del país. Las noches eran mágicas en el Pusta, ya que refulgían los luceros con un brillo que ningún mortal hubiese imaginado, ni siquiera lo imaginó Ramiro en su largo peregrinar circense, pues jamás observó una bóveda como aquella, desde China a la India. Desde Rusia a Pakistán, jamás se encontró algo igual. Delectándose Ramiro con los llantos y lágrimas de millares de estrellas que se precipitaban sobre la vasta región magiar, estrellas que se fugaban con los mejores deseos de cualquier mortal. Deseos pedidos en silencio a través del centelleante esplendor del océano cósmico. Y tal circunstancia animaba a los integrantes del circo a soñar bajo el raso universal, pues la infinita postal era la principal razón para ello. Aunque también colaboraban las calurosas noches de aquel verano para tomar la decisión de querer dormir al aire libre. A lo lejos, y bajo el imponente manto astral, se escuchaban los cantares de los húngaros, aposentados a orillas del Duna y tan libres como el viento. Nómadas de la vieja Europa con sus rostros de canela en rama. Y aquel horario intempestivo inspiraba a un príncipe gitano a entonar una romanza de trovador, junto a un punteo de guitarra española que amparaba a la voz del poeta con sus quejidos de melancolía. Un requiem a la hoguera de la fiesta Calais, que poco a poco se mitigaba a escasos kilómetros del asentamiento del circo en donde soñaba Ramiro. Y poco a poco se clausuraba la maravillosa vigilia, más cercana a la alborada que a la umbría de bóveda durmiente, mientras decrecían los acordes de aquellos músicos gitanos de guitarras y violines. Apagando los rescoldos del hermoso llanto húngaro y escuchándose los rugidos de un tigre tras los barrotes de aquella trastienda de espectáculo que cerraba la fascinante velada convertida en madrugada. Aunque dicen que el punto más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Por lo tanto, pocos permanecían desvelados, entre animales y componentes del espectáculo, y entre ellos estaba Ruperto, el enano del circo, que compartía desvelo con Ramiro y con una familia de elefantes ya que los paquidermos rebañaban los restos de paja que tapizaban al terreno. Entonces, los dos desvelados escucharon cómo se acercaba un carromato desde el este, aunque no le prestaron mayor atención, puesto que no dejaba de ser un carruaje como tantos otros que cruzaban por aquel valle del Pusta donde pastan los caballos. Pradera donde pastan los caballos, eso es lo que significaba la palabra Pusta en húngaro. Sin embargo, aquel carruaje frenó sus riendas a la altura del asentamiento del circo y se detuvo a escasos minutos de que el gallo anunciara la alborada con su cantar mañanero. Cantar que relevaba al cantar del gitano y al rugido del tigre enjaulado.
Sus 4 caballos de aspecto pegáceo eran acariciados por la tenue brisa que soplaba desde el cielo de aquella noche furtiva, y es que parecía que llegaban desde el mismísimo monte Olimpo, a pesar de no estar dotados de alas. Aunque la intensa blancura de los cuadrúpedos hacía contraste con aquel cielo de Perséidas en retirada y con la oscuridad azabache de la misteriosa caleza. Y de esa misteriosa caleza se apeó el cochero y andó hasta Ruperto y Ramiro, saludando con la mano alzada y pidiendo que cualquier integrante del circo lo siguiera hasta el carruaje, ya que la señora marquesa deseaba hablar con algún componente del espectáculo. Entonces, la curiosidad de Ramiro fue más ávida que su sueño venidero y siguió al cochero hasta el ventanuco de la calesa donde asomaba una distinguida dama de sombrero blanco y ojos negros. Diamantes negros en remanso de laguna y viveza de riachuelo al mismo tiempo. Su mirada poseía el candor de un ángel celeste y el ardor de una odalisca. Su cabello de brillo lunar se fusionaba con un rostro de ninfa oceánide. Todo en ella resultaba encantadoramente contradictorio. Ramiro supo por el cochero que la dama era descendiente de aristócratas españoles que emigraron al Caribe y que posteriormente se asentaron en Centroeuropa. Aunque ella se presentó como la marquesa Joly de la Cruz. ¿Es usted el máximo responsable del circo?, preguntó la mujer y respondió el hombre. No, el dueño es un trapecista chino. ¿En qué puedo ayudarla, madame? Verá, señor. El próximo domingo celebramos una fiesta en mi palacete y me gustaría contratar los servicios de una pequeña representación circense, algunos payasos y malabaristas. No se preocupe, ha dado con la persona adecuada, respondió Ramiro. Mañana hablo con el dueño y no habrá problema. ¿Por qué no sube al carruaje y ultimamos detalles, caballero?, propuso la dama y Ramiro no pudo negarse a estar cerca de la dulce Joly, que finalmente consiguió reunir a los artistas en su palacete. Y a partir de ahí, Ramiro frecuentó las inmediaciones de aquella mansión con la esperanza de contemplar a la dama en sus rutinarios y reflexivos paseos de media tarde, cuando ella se sentaba junto a una rosaleda amarilla, ya que veneraba las flores. Pero sobre todo, adoraba las rosas amarillas de su jardín, aunque en lo más hondo de su corazón, anidara la más bella de las rosas rojas. Y aquel hombre, flechado por el travieso Cupido, procuraba hacerse el encontradizo y la admiraba con su parasol de encaje y sus mitones blancos, porque sus delicadas manos lo hacían enloquecer debido al contoneo de abanico de su gracia femenina. Y esa hermosura, moldeada por el alfarero de los dioses, le procuraba a Ramiro 100.000 noches en vela. Y cuando por fin lograba conciliar el sueño, en la noche 100.001, ella se atrevía a invadir su mundo onírico y lo impregnaba con su halo de fragancia. Las estrellas del Valle del Pusta tenían más brillo por aquellos días, pero la marquesa opacó la intensidad de luz y conquistó el corazón de Ramiro. Hubo una de esas tardes en que la marquesa Joly de la Cruz invitó a Ramiro a tomar un té aromático de Ceilán, servido por una joven doncella que vertía las tisanas desde una tetera de porcelana china a 2 tazas floreadas con rosas amarillas. Y del primer té, vinieron otros tantos, hasta que los encuentros se sucedieron un día sí y otro también. El gran circo estuvo en el Pusta por un tiempo de 3 meses, calendario suficiente como para que naciera el amor entre una marquesa de refinada delicadeza y mirada hechiceresca, con un humilde montador de carpas que era amigo de volatineros domadores de leones, payasos y enanos como Ruperto. Y los amantes se convirtieron en almas inseparables desde aquel cálido verano húngaro, pero llegó la hora de abandonar Hungría y Ramiro se quedó apesadumbrado, por lo que decidió hablar con Li Yao, el dueño del circo. Ya que Ramiro deseaba quedarse en el país magiar, pero a Li Yao no le gustó la idea de que éste lo dejara todo por una mujer que ejercía en el enamorado una poderosa influencia con sus encantos de sortilegio. Y Li Yao esgrimió argumentos cimentados en base a su sabiduría oriental, tras enarbolar la bandera de la eterna amistad para desarmar las intenciones del más testarudo de los mortales, que no era otro que Ramiro.
Hasta que finalmente lo hizo recapacitar y partió con el circo, prometiéndole a la marquesa que volvería en el verano siguiente y se casaría con ella. Y así fue, se despidieron y Ramiro mantuvo el contacto por correspondencia, informándola de las buenas nuevas y del itinerario circense en sus pasionales y apasionadas cartas, pues cada sobre portaba una rosa amarilla impregnada de su fragancia, procurándole el prensado a cada flor para que sus pétalos cupieran en sus respectivos sobres. Jolie le contestaba en modo de sonrisa, advirtiéndole de que ya no le quedaban libros en su biblioteca sin una sola rosa amarilla que marcara las páginas de cada capítulo por leer. No obstante, le pedía que nunca dejara de enviárselas. Pasó el tiempo y el circo regresó a Hungría, afianzándose el idilio entre Jolie y Ramiro con el nuevo verano, tan caluroso como el anterior. Y Ramiro no quiso perder el tiempo, ya que un viaje en tren había quedado pendiente tras pisar suelo húngaro. Entonces decidió marcharse con ella y abandonar el circo. No obstante, Li Yao no quiso cerrarle las puertas del circo hasta estar seguro de que era una decisión definitiva y no un amor de verano como tantas otras veces, proponiéndole que hiciera el romántico viaje por Europa y que le diera una respuesta a su regreso, coincidiendo con la vuelta del circo a Hungría, tras hacer varias funciones en algunas ciudades de Bulgaria. Pero Ramiro nadaba en la laguna de la felicidad y olvidaba su condición de plebeyo, debido al remanso de armonía que le procuraba su romance, y es que su posición social se marcaba como el hierro candente que prensa el pernil de una res, ya que su tacha de ganado distaba a años luz del sello palaciego que adornaba a la marquesa, como la oscura luna dista del brillante sol. Y la realidad es que la familia de Jolie se posicionó en contra de aquella relación, como si los enamorados representaran a Montescos y Capuletos. Y no cabía duda de que Ramiro era un Montesco de vida errante, siendo el circo su familia. Aquel inconveniente de Ralea no doblegó a los amantes y decidieron proseguir con el plan de tomar el Orient Express que iba hacia París tras hacer escala en Hungría desde el este. La idea era llegar a Francia y cruzar el Canal de la Mancha, ya que en Inglaterra residía el hermano diplomático de su amada. Su nombre era Gustavo Mateo de la Cruz y ostentaba el cargo de embajador de la República Dominicana en Londres. Jolie necesitaba sus consejos tras el conflicto a modo de desavenencias familiares, además de buscar su beneplácito, puesto que la dama lo respetaba al considerarlo un hombre cabal y abierto a las libertades. Y es que la hermana de Gustavo Mateo saldría reforzada moralmente de aquel encuentro si éste aceptaba el enlace matrimonial y como buen diplomático, aceptó y prometió que mediaría entre las dos partes, pero sobre todo con su estricto padre, un militar retirado que también se llamaba Gustavo Mateo, y su madre, la marquesa Augusta de la Cruz. Pero antes de eso viajaron a Escocia y se instalaron en un castillo de Edimburgo con sus murallas revestidas de hiedra, pasando 3 maravillosos meses al recorrer cada mañana aquella campiña en caballo. Pero el intenso verano se fue acabando y llegó el momento del regreso a suelo húngaro, convencidos de que se casarían al pisar la tierra magiar. Entonces tomaron el ferrocarril de la British Southern Railway que salía de la estación Victoria hasta Dover, y de allí embarcaron en el ferry que atravesaba el Canal de la Mancha y atracaba en el puerto de Calais, subiéndose a otro tren que arribó a la estación de La Gare, en Lyon, que finalmente acopló sus vagones en el Arlberg Orient Express, ya que el regreso a Hungría no se hizo en el original Orient Express por razones de ruta, puesto que el Arlberg los dejaba en la misma Budapest, además de que ofrecía un servicio de primera clase debido a la calidad de los exquisitos platos que preparaba su renombrado chef de cocina. A Ramiro le sorprendió la cantidad de personajes de alcurnia que viajaban a su lado. Sin embargo, para Jolie no era algo novedoso el hecho de codearse con el pasaje de aquella mansión andante de lujosos coches cama y sofisticados vagones restaurante, más propios de príncipes que de nómadas del circo, que dormían bajo las estrellas del Pusta. De Zúrich pasaron a Innsbruck y luego de Viena a Budapest. Se apearon y el tren siguió su ruta a Belgrado y finalmente a Atenas.
Jolly residía a las afueras de la ciudad de Kexkemet, la capital de la región del Pusta, y los domingos asistía a una iglesia barroca del siglo XVIII, alternando visitas con la iglesia franciscana erigida en el siglo XIX. Y fue el destino el que quiso que los novios llegasen un domingo desde Budapest, pidiéndole la dominicana a Ramiro que lo acompañara a la iglesia barroca para asistir a la misa tras recogerlos el mayordomo en la estación. A Ramiro le caía bien el tal Gastón, puesto que hizo buenas migas con el mayordomo desde el día en que éste se tomó la licencia de invitarlo a un palinca. De Gastón le llamaba la atención su espigado físico, como un campanario de ermita románica, además de sus pobladas patillas de lord inglés, y aunque Gastón fuese húngaro de nacimiento, parecía un lord. Pero aquel día, Gastón apenas se alegró del regreso de Jolly y ella preguntó cuál era el motivo de su inusual aspereza, recibiendo un desconcertante silencio del larguirucho de afiladas patillas. Y es que Gastón tenía la responsabilidad de transmitir una terrible noticia y no sabía cómo arrancar, pero finalmente, el nervioso maestresala se armó de valor e hincó su puñal de palabras entrecortadas por repentina tartamudez. Al tiempo que se preocupaba al ver que el rostro de la marquesa palidecía hasta el límite del desmayo. Y es que al padre de Jolly le sobrevino un grave ictus, explicó el mayordomo, que lo condenó a quedarse postrado en una silla de ruedas de por vida. Entonces, a Jolly le sangró la nariz, mientras se desplazaba a la mansión de sus progenitores a toda prisa, puesto que la mujer adoraba a su familia y sufría al enfrentarse a ellos. Y Jolly lloraba ante la tragedia, lloraba y de nuevo sangraba por la nariz, y por tanto, manchaba su vestido con su involuntaria forma de somatizar el dolor, hasta que Ramiro golpeó la aldaba de bronce que custodiaba la puerta de la mansión. Una aldaba con forma de quimera e inquisidora mirada que advertía a Ramiro de que no sería bien recibido en aquel lugar. Entonces, Ramiro se alejó del lugar para refugiarse en su mundo de familia montesca, el gran circo, y no supo de Jolly por una semana, cuando ella apareció en su lujosa calesa en una noche que coincidió con la primera noche de las Perséidas. Pues la bóveda de cielo albergaba a un océano de lágrimas estrelladas, aunque realmente no era como la primera noche, puesto que en la marquesa no se percibía el brillo de unos ojos que se podrían comparar con los diamantes negros. Ahora estaban apagados y ni siquiera derivaban a zafiros u ónices, pero a pesar de su opacidad, eran tremendamente bellos. Su mundo se tambaleó cuando se achacó la terrible culpa de que por sus acciones, su padre estaba condenado a vegetar de por vida en una silla de ruedas, pero también hubo quien se encargó de atormentarla, diciéndole que el infarto del militar se fraguó tras el disgusto de enterarse de la aventura de su hija con un títere circense en tierras escocesas. La marquesa no se lo pudo perdonar y cayó en un estado de consternación permanente, puesto que pasaron varios meses y ella seguía sumida en una profunda melancolía, por lo que aparcaron la idea del matrimonio por el momento. Hasta que un día, Ramiro le comunicó que partiría con el circo y que se tomarían un tiempo hasta que el río volviese a su cauce, aunque ella no deseaba que Ramiro la dejase con su pena, pero el hombre le prometió que regresaría y que se casarían. Entonces, Ramiro observó un rayito de luz en sus ojos negros, pero al final bajó la mirada hasta confrontarla con el suelo. Y Ramiro lo tuvo claro, ya que tener que soportar cómo se marchitaba la gran rosa amarilla que albergaba su alma de Rosaleda era tan doloroso que decidió alejarse para que su jardín sanase con el tiempo, pero Ramiro mintió. Porque el circo no regresaría jamás al estrellado valle del Pusta, sacrificando su amor para que Jolly se reencontrara con el bienestar de su alma y en su mundo de Montesco sin Capuletos o viceversa, un mundo que no era el suyo. Y nunca supo más de ella. Y a Ramiro no se le olvidará mientras viva la triste sensación de abandonar la estepa húngara con la visión de su amada y una rosa amarilla enredada en su cabello. No se le olvidará el esperanzado reflejo en su rostro tras la promesa de volver que le hizo su amado, jamás se le olvidaría, porque jamás regresó y mientras se alejaba se desgarraba por dentro.
notando que por primera vez en su vida le sangró la nariz, su nariz manaba sangre, su propia sangre, o era la sangre de su amada. El único ser que supo de aquel dolor inconmensurable fue el sabio Li Yao, que acompañaba a Ramiro en el carruaje que se alejaba por la estepa, mientras se diluía la rosa en el cabello de Yoli. Li Yao lo rodeó con su brazo y le apretó el hombro con su mano de funámbulo, mientras le prometía no recalar más en Hungría, a pesar de que era un itinerario exitoso en época veraniega, pero aquel hombre lo hizo solo por Ramiro. Aunque al final no tuvo tiempo de cumplir la promesa de amigo y hermano, ya que al poco tiempo estalló la Segunda Guerra Mundial y el circo quedó reducido a cenizas. Y tantas cosechas transcurrieron desde aquella época que la laguna de llanto se diluyó en un océano infinito, aunque Ramiro guardó la última carta que nunca envió a la dulce Yoli. Carta cerrada, sellada y adormilada con su escritura de buenas intenciones, carta impregnada con la fragancia de una rosa amarilla aprisionada en aquel sobre del mismo tono por el inmisericorde paso del tiempo. Una carta que Ramiro conservó como marcador de su historia convertida en sueño, y por ello aún veía a la dulce Yoli con la mano alzada en la lejanía del camino, con sus ojos como diamantes negros. Esperando su regreso con su amor apasionado, con sus alegrías y tristezas, puesto que todo en ella resultaba encantadoramente contradictorio, incluso su rosa amarilla, porque en lo más hondo de su corazón anidaba la más bella de las rosas rojas. Y Yoli despertó a Ramiro de su sueño infinito. Este relato es una adaptación de un fragmento de mi libro El Remedio Secreto. Si te gustó el video, dale al like, comparte y suscríbete. El canal te lo agradecerá y así nos animarás a seguir creando contenido. Gracias.